Ay, no lo puedo creer. No lo puedo creer. ¿Verdad? Select hat. Hat. Le saca el corazón, miren. Ay, yo no sabía que iban a hacer esto. Mira, mira, mira. Mira, mira el corazón. Se sigue moviendo el corazón. Se sigue moviendo. Ah, Snake Heart. Yo no sabía que iban a hacer esto. Vamos a probar la bilis de serpiente con vodka. Es muy fuerte el alcohol. Uf, fuerte. Bienvenidos amigos a un nuevo video, estamos en Vietnam y hoy prepárense para lo que vamos a ver. Vamos a conocer de cerca a personas que crían serpientes para después cocinarlas y comerlas. Sí amigos, vamos a comer serpiente hoy, prepárense para esto. Quienes están acá adentro y nos van hoy a mostrar un poco de qué se trata esto. Estamos en la zona de la Snake Village, la aldea de las serpientes. Quienes crían estas serpientes los vienen haciendo durante generaciones y generaciones y generaciones y ellos piensan que tienen propiedades curativas, propiedades mágicas que te dan las serpientes de energías y otras cosas que ahora nos van a contar ellos un poco, así que vamos a ver cuáles son las serpientes que tienen y vamos a comer serpiente. Pará, está loco, mirá. ¿Qué hace con una serpiente en la mano? Está loco. You crazy man. No, pará. No, la revolea. What snake is? Bamboo snake. Ah, ¿dice venomous? Poison. No sé, me dice que sí, pero me da miedo a mí. Ah, mirá, se le mete. A ver, pará. Voy a cruzarme. Vengo a este lado con él. ¿Is dangerous? Mirá, no me entiende nada él. Miren lo que es este bicho. Ay, amigos. En este viaje, les digo, estoy superando un miedo muy grande que yo tenía por las serpientes. Te digo, ahora estoy bastante relajado a pesar de que la veo ahí. Mírenla lo que es. La tengo al lado. ¿La puedo tocar? Ah, lo suavecita que es, amigos, impresionante. Wow, increíble, amigos, lo suave que es la serpiente. Parece como de plástico. A ver, ¿querés decir algo vos, amiga? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Uy. ¡Qué miedo! Ay. ¿Ataca o no? ¿Ataca o no ataca? Está bastante tranquila, pareciera, Está bastante tranquila, pareciera. Es grande, es larga, ¿no? La serpiente. A ver, ¿you have more? No sé si tiene más. Allá sé que tiene más. ¿Le gusta? Él se copó. Está jugando un poco con la serpiente, ¿no? Está divertido. La gira para un lado, la gira para el otro. Pará, voy a hablarle con el traductor. ¿Is this snake venomous? No. ¿No? Ah, ok. ¿Can I hold snake? ¿Yeah? Sí, dice que sí. Uy, qué miedo. ¿Cómo hago igual? Here. Ajá. Ay, la pucha, amigos. Miren, la tengo yo. Tengo la serpiente en las manos. Mirá cómo se enredó acá atrás. Ah, además de acá. Dice que la mueva así. Entonces ahí se pone el domador de serpientes, Tommy Munareto, amigos. Miren lo que es esto. Impresionante. Ay. Increíble. Che, pasame la cerveza que me tomo una cerveza. Pará, mirá. Me tomo una cerveza con la serpiente acá, mirá. Relajado. Upa. Sí, te la devuelvo, hermano. Ah, ahí está. Oye, amigos. Increíble, me la devuelve. Mirá. Ay, no lo puedo creer. ¿Verdad? Mira. Miren. Ah, es increíble esto, amigos. Uy, se puso mala ahí, Se puso mala con la cámara, mirá. Ah, ok, bueno, vamos a verla. La devuelvo, se la devolvemos al amigo, la serpiente. Está el dueño, vení que está el dueño. Hello, you are owner, ¿no? Select blood. White select blood. Ajá. Come to see. Ok. Me parece que nos van a dar de tomar la sangre de la serpiente, si no le entendí mal. Ellos hay un trago que toman que es alcohol con la sangre de la serpiente y eso supuestamente tiene propiedades curativas o te da como el poder que tiene la serpiente según lo que ellos creen. Esto es parte de la cultura vietnamita. Ay, yo no sabía que le iba a hacer esto. Ah, la lavan. Le van a pegar una buena lavada. Y ahí se preparan entonces, ahora sí, le van a pinchar el corazón y le van a sacar la sangre. Yo había leído esto. Select hat. Ah, le saca el corazón, miren. Ay, yo no sabía que iban a hacer esto. Mira el corazón. Se sigue moviendo el corazón. Ah, Snake Heart. Y miren, allá le saca la sangre. Mirá la sangre. Sacaron toda la sangre. No, pero yo no sabía que iban a hacer esto. Ay, Dios. Está la serpiente medio muerta ahí. Ay, se sigue moviendo después de que... Ay, le sacó la cabeza también. Ah. La están preparando para que la morfemos ahora. Vamos. Uy. Y entonces... Yo me tengo que tomar la sangre de la serpiente ahora. Le van sacando, ven, las distintas partes a la serpiente.
Es otra parte de la serpiente y eso lo mezclan. White Snake Bean Cabbage. White Snake Blood Hot Egg. Dice que hace bien para la cabeza. Ah, miren, y ahí le pone el líquido. El color que tiene ese líquido que le sacaron a la serpiente sería como la bilis de la serpiente, creo. Snake bilis, dice. Sí, es la bilis. Ah, son dos tipos distintos de alcohol. O sea, uno sería uno le puso alcohol con la sangre de la serpiente y el otro alcohol es el que le puso con la bilis. Snake Blood Hot Egg. Ajá. Hot Egg, very good. Good for Snake Bean Cabbage. Ah, for pain. Yeah, very good. Ah, está diciendo que la que es verde es para el dolor de espalda. Bueno, subimos con el amigo, nos está llevando a un salón especial. Todo esto medio fue sorpresa en realidad. Nosotros, o sea, veníamos acá y yo recién le dije, mirá, me gustaría hacer un video, ¿viste? Soy periodista, hago videos en YouTube. Me dijo, bueno, dale, vení. Agarró, pum, pam, cortó la serpiente a la mitad. Nos lleva al salón VIP, todo. Ah, miren lo que es el salón VIP. Tiene como todo preparado para... Oh, thank you so much. You like this to drink? Yeah, I tried this and this already. You want to try with me? No, Yeah, one small, un poquito. No, It's little bit. I'm trying. It's the afternoon, no more. Ah, okay. And this, the heart, you have to eat. Like this. Uh-huh. This is the heart of the snake. Yeah. And you can try the raw with the blood. Like this. And you can try this. Oh, thank you so much. Thank you. Try it. Ahí vamos. Oh, strong. Yes. Good. You come here always? No, I'm come from Ho Chi Minh City. Ah, okay. What is your name? My name is Tung. Tung. Thank you Yeah. so much. Yes, thank you. Thank you. Un grande. Ahí está. Bueno, buena onda. For Argentina TV. Argentina. Yeah, you want to say hola Argentina? Hola, Argentina. Thank you so much, Tung. Pleasure, man. Bueno, un grande, buena onda. No sé, él no es de acá ni el local. En realidad viene acá, es habitual y nos decía, che, mirá, a mí me encanta esto, que yo acabo de tomar el coso de la serpiente. O sea, no tenés que pensar lo que estás comiendo. Lo que más se siente es el alcohol. Se siente mucho el alcohol. Es un alcohol muy fuerte. Es un vodka esto. Ven que dice acá, Men Vodka. Tiene 29,5% de alcohol, o sea, casi 30% de alcohol. Y bueno, no tiene sabor. No se le siente el sabor de la serpiente en sí, de la sangre de la serpiente. Se le siente muy fuerte el sabor del alcohol. Bueno, probamos entonces recién con el amigo que apareció la sangre de serpiente con vodka. Ahora, lo que nos falta probar es el otro trago que nos preparó él, que es esto, que es la bilis de serpiente con vodka también. ¿Tendrá gusto esto? ¿Qué sabor tendrá? Vamos a ver. Hacele un buen primer plano para que todos puedan ver lo transparente y el color verde que tiene. Buenísimo, bien primer plano, para que lo vean bien de cerca. Ahí lo están viendo, amigos. El color verdoso que tiene. Esto salió de adentro de una serpiente que tuve en mis manos hace 5 minutos. Vamos a probar de qué se trata la bilis de serpiente con vodka. Muy fuerte el alcohol. Uf, fuerte. No tiene gusto en sí, o sea, perdón por mi cara. Yo no estoy acostumbrado, no suelo tomar alcohol. Este video va a terminar muy mal. No suelo tomar alcohol blanco puro, así que, así de una, shots, digamos, chupitos o como le digan en tu país. Entonces, para mí fue fuerte, aparte fue uno detrás del otro. Y aparte también, vos ves los colores acá, y esto salió recién de la serpiente que yo tenía en mis manos, que una experiencia interesante. Una experiencia interesante, o sea, no es algo, primero que no fue algo que elegimos, o sea, fue algo que, bueno, nos quiso mostrar él, es parte de su cultura, y obviamente por una cuestión de respeto, una vez que ya está, agarró la serpiente, la empezó a cortar, y ¿qué vas a hacer? Vas a tener que tomarte el jugo loco. No sé si yo lo elegiría, pero bueno, si hay algún loco por ahí dando vueltas que ve este video y viene para acá y les interesa esto, está la Snake Village, donde hacen todo este tipo de preparaciones. Supongo también que ahora nos van a traer la serpiente, la serpiente a la que le sacaron estas partes, supongo que la van a cocinar ahora, y va a ser lo que vamos a comer en esta comida, donde vamos a probar la serpiente vietnamita. Primer plato, entradita, miren lo que es. Es una sopa de serpiente. Ya a primera vista tiene una viscosidad muy interesante, porque miren lo que es, ven que es como medio viscoso. El olor es muy agradable, el olor. ¿A qué sería? Porque es como un olor a caldito. No sé cómo explicarles. Sí, tiene olor como a caldito. Un olor a un caldito de especias inespecíficas que realmente no termino de entender cuáles son. Se nota que tiene muchas, creo que son especias, ¿no? Y tiene como unos honguitos también, pues es eso por ahí. Un poquito de olor a hongos tiene. Un poquito de olor a hongos tiene, sí. Bueno, ahora vamos a probar un poquito porque está súper caliente. Está rica, es una sopita muy suavecita con un poquito de gusto a hongos.
ven que por arriba tiene como un poquito de cebolla que está frita, como crocantita. Y después lo que sería adentro, yo lo que no termino de identificar es dónde está la serpiente. O sea, qué parte de todo esto es serpiente. Porque no entiendo si son las tiras estas. No. Esto tiene más como una textura, como a estas tiras negras que se ven acá, miren. ¿Ven ahí como que cuelga? Eso tiene más como una textura de un hongo o algo así. Esta es la serpiente que hace 5 minutos tenía en mis manos. Ya la pelaron, la cortaron en pedacitos, ¿ven? Y va quedando de esta manera. Es una textura en la mano similar al pescado, pareciera también, y a la vista. Lo que sí siento que es como un poquito más duro que el pescado normal. Bueno, es porque no es pescado. Es re dura la serpiente. Pensé que era mucho más similar al pescado en cuanto a la consistencia, ¿no? Tema sabor, es muy suave el sabor. O sea, no tiene un sabor en sí la carne, sino que más bien le sentís todo el sabor de las cosas, las especias que le pusieron encima, que tiene un montón de sal, está salteado con un montón de otras verduritas, que son aromáticas algunas. Otras son, como por ejemplo, también de vuelta tiene lo mismo para... Mirá esto, que son unos hongos. O unas... no sé si son hongos o algas marinas. No alcanzo a identificar eso. Pero la serpiente en sí es un chicle, ¿eh? Es bastante durita. Pero es sabrosa, me gusta. Muy rica la serpiente. Amigos, han llegado un montón de delicias a la mesa para que probemos. Son todas diferentes partes de la serpiente. Todavía nos falta que lleguen algunas más incluso. Les voy a mostrar una por una de qué se trata. Miren, primero acá tenemos... Esto es la piel de la serpiente frita. Vamos a probar qué gusto tiene. Súper crocante. Tiene gusto como a piel de pollo, te diría. Esa sería la descripción exacta. Piel de pollo. O sea, como a grasita. Ningún gusto muy particular en general. Esto es una pequeña croqueta hecha de la carne y diferentes partes de la serpiente y mezclado también con algunas... Veo ahí que hay algunas semillitas o algunas otras cositas que también le agregan. Y esto nos dijo que se moja acá. Que es una salsita, medio que es un poquito de vinagre con apenas de aceite y un poquito de picante. Muy bueno. Suave. La carne es mucho más suave de esta forma que como la primera vez que habíamos probado, que estaba directamente la carne entera. El sabor se lo aportan todas las especias que le ponen. Yo le siento un poco de gusto apenas como a canela. Apenas. Después por acá tenemos, esto es un salteado que tiene hígado de serpiente y no sé qué es chitterling. Bueno, no, quieren que nos digan en comentarios. ¿Alguien sabe qué es chitterling? No tengo ni idea qué es chitterling. Son, no sé. Pero bueno, esto es alguna parte de la serpiente. No sé si es el culo esto. Mira, tiene pinta que es... Tiene pinta de esfínter, me parece, ¿o no? Vamos a probar. Me empecé a imaginar los comentarios. Pueden quedarse... Esta parte del video va a durar media hora, porque está bastante... Qué duro que es esto. Es como una goma. Parecido, no sé, parecido a que algo... No es cartílago, no es cartílago. Es como, no sé, goma. Con un sabor rico igual. Porque de vuelta tiene ananá. Le ponen ahí encima un poquito de pimienta negra. Estas hierbas aromáticas por acá. Que este poquito de picante. La verdad que es rico. Y acá el ananá también es súper fresco. Está bueno, la verdad es esa. Esto es otra parte de la serpiente que está envuelta en hoja de loto y está frita. Que esta también era lo que nos dijo que va por acá. Creo que es un poco como para matar el frito, el vinagre ese que le ponen con un poquito de picante. Vamos. Me di cuenta de algo. Esto que está envuelto en hoja de loto es lo mismo que la croquetita de antes que habíamos probado, esta que está acá. Es la misma croqueta adentro, pero está envuelta en loto y bueno, y después está fritada. Después por acá, esto nos contaba recién afuera de cámara el amigo que son los huesos de la serpiente, que son triturados y fritos. Y de esta forma, directo al buche. Mucho más saladito. De vuelta, no hay un gusto así como preponderante en boca que te invada, no hay. Es más bien suave. Diría que se parece como incluso a la carne picada, ponele un poquito, algo así. Tenemos también... él nos había dicho, perdón, que esto en realidad se come así. Nos explicó, me había olvidado. Ellos lo comen con una cracker, es esta que está acá, una galleta, y lo que hacen es agarran y le ponen un poquito encima. Y lo comen así. Es rico, solo también. Y esto es una galleta de harina, algo así. Y por acá tenemos este que no sé bien qué es, la verdad. Sé que vino de la serpiente, pero no sé qué parte de la serpiente es. Y está como envuelto también en algo que tampoco alcanzo a identificar muy bien qué sería.
No sé si es, incluso puede ser, ¿sabes qué puede llegar a ser? Estaba pensando, arroz, esas láminas de arroz bien finitas que se utilizan mucho acá en la cocina asiática. Yo creo que es eso, que es una lámina de arroz, pero ahora cuando lo pruebe vamos a ver si logro identificarlo. Miren la parte de adentro, es como un choricito de serpiente, muy suave, mezclado también adentro con especias. Creo que tiene de vuelta la misma alga o ese mismo hongo, que no sé si es una alga o un hongo, que tiene mucho sabor, pero también que es un sabor suave, pero que tapa, por ejemplo, el gusto de la serpiente, porque la serpiente es una carne que tiene muy, muy poco gusto, por lo menos la de bambú, que es lo que estamos probando ahora. Y tiene un poquito de cebolla adentro, tiene pedacitos de cebolla. Vamos a ponerle la salsita esta que me había gustado, con un poquito de picante. Descontrol. Igual, te digo una cosa, todo muy lindo, pero yo me prefiero un chori en la costanera. ¿Qué querés que te diga? Y esta era como una salsita ketchup. Este es ketchup de acá. Bueno, y después te traen también, esto es muy típico de la comida acá asiática, sobre todo la vietnamita, la tailandesa, por lo menos lo que hemos estado viendo, que es el pepino que te lo traen así para que en este caso lo tomes y lo comas, mirá, con esto, con sal y limón que ponen acá. Esto hace bien a la digestión, eso es lo que ellos piensan. Creo que también, científicamente no lo tengo tan visto, pero me parece que sí. Y esto... un pepino, está bueno. Lo que hace es bajar un poco, por ahí si venís de comer lo que es más aceitoso, o esto, equilibra un poco, está bueno, queda bien la combineta. Así que, bueno, ahora tenemos un montón de diferentes partes de la serpiente que hemos estado probando. Hasta ahora me gustaron todas, la verdad es esa. Si tengo que elegir mi favorita, por lo menos hasta ahora, te diría que viene más por el lado de la croqueta, pero creo que algunos platos todavía nos faltan probar. Último plato que nos traen para probar, amigos, y es la famosa sopa de serpiente vietnamita. Es esta que está por acá. Fíjense los pedacitos de la serpiente. Miren, vamos a pescar alguno acá para que se vea. Para que lo dé vuelta. Se alcanza a apreciar. Ahí está, mirá. Ahí se puede apreciar, ¿ven? El lomo de la serpiente con la piel todavía. Así que vamos a probarlo. Para que me voy a servir un poco acá en mi plato. Y tiene también, hay otras especias. Esto no sé, ¿qué será? Y por acá también más pedacitos. Y esto que también no tengo ni idea qué serán. Que son todas especias vietnamitas. Voy a apoyar esto aquí un minuto. Y probamos entonces, amigos, la serpiente en sopa. Me parece que es mejor con las manos esto. Discúlpenme si no se come de esta manera, amigos vietnamitas. La piel es como si fuera la piel de un pescado, pero más gruesa. La consistencia que tiene. Y tenemos la carne. Este tipo de cocción la hace ser un poco más blandita, un poco más tierna. Sí, en comparación a la que habíamos probado que estaba frita al principio, salteada. Pero todavía sigue siendo un poco más dura que el pescado. Y tiene más gusto a pescado. Le siento más sabor a pescado. Puedo apreciar mejor por el gusto que tiene la carne de la serpiente en sí, que antes estaba más enmascarado por todas las especias, todas las cosas que tenía alrededor. Miren, acá está la piel. Y vamos a probar la sopa. Es la segunda sopa esta de serpiente, pero esta es distinta, ¿no? Esta tiene más serpiente que la primera. Muy suave. Tiene gusto a caramelo, o sea que le deben haber puesto azúcar. Es muy habitual en la comida vietnamita y tailandesa utilizar azúcar. Más que nada en la comida tailandesa en realidad. Pero acá, mira, esto tiene azúcar también en la comida vietnamita. Sí, le siente gusto a caramelo. Muy rica, es muy rica, pero dulce, es dulce. Y después, todo lo que es el tema de las especias, eso no alcanzo a... vamos a probar esta, que esto no sé qué será. Parece como un fruto seco o algo así. Me parece, ¿saben a qué le siento gusto a esto? Un poquito a caramelo media hora. Un poquito. No me acuerdo el nombre de lo que se usa para hacer caramelo media hora. Déjamelo abajo en comentarios, vos que siempre sabes. Interesante. La sopa de serpiente vietnamita. Una delicia, amigos. Y hasta acá llegó este video. Probamos todo tipo de platos con serpiente. Probamos la sopa, probamos el salteado, probamos las croquetas, probamos la piel de la serpiente, probamos otras croquetas también fritas, probamos los huesos de la serpiente, probamos la segunda sopa de serpiente, probamos otras partes de la serpiente que no sé bien cuáles son. Y después nos tomamos la sangre de la serpiente y también probamos la bilis de la serpiente. Así que ha sido una experiencia realmente muy interesante a nivel culinario y a nivel cultural, porque es algo muy distinto a lo que estamos acostumbrados
acostumbrados en mi país por lo menos, que no consumimos este tipo de alimentos tanto como lo hacen acá. Acá esto es parte de la vida diaria, sobre todo en la zona en la que estamos, que es la aldea de las serpientes, donde estos grupos familiares se dedican hace muchísimos años a criar las serpientes para después cocinarlas para quienes vienen acá a sus restaurantes. Amigos, espero que les haya gustado este video, que hayan aprendido algo nuevo y se hayan divertido. Lo último que te digo antes de irme, hay un montón de videos que grabamos en Vietnam, así que anda a chequear porque seguramente hay otros videos que te van a interesar. Nos vemos la próxima, amigos. Chau, chau. Espero que les haya gustado la comida.